Muy buenos días, mis amados hermanos. Con gran alegría les saludo y les invito a dar gracias a nuestro buen Dios, que por su gracia nos permite estar despiertos a este nuevo día y estarlo disfrutando. Vamos a orar, mis hermanos. Padre bueno, en esta hora, Señor, le damos gracias por el día que nos regala, por la vida que nos ofrece. Rogamos, Señor, que su Espíritu acompañe a su iglesia desde muy temprano hasta el anochecer. Que todo lo que hoy vivamos, Señor, lo podamos vivir para su gloria. Guarde nuestros corazones y nuestros pensamientos, Señor. Ayúdenos a tenerle presente a cada momento mediante su Espíritu Divino y en la meditación de su palabra. Sea con nuestros hermanos enfermos, necesitados y aquellos que de alguna manera están pasando, Señor, algún tipo de prueba o crisis en sus vidas. Su mano poderosa se extienda para sostener y guardar. Ruego, Señor, suplico que su Espíritu nos guarde en este día. Y muchas gracias por el don de la vida. Gracias por esta oportunidad, Señor. Sea usted con nuestras familias, con nuestros hijos. Sea usted con nuestras autoridades. Sea usted con nuestro país y nuestro mundo. Rogamos esta gracia y misericordia, Padre bueno, en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Mis hermanos, seguimos meditando en la primera carta del apóstol, segunda carta del apóstol San Pedro. Quiero leer entonces los versículos 6 y 7. Dice el apóstol San Pedro: al conocimiento, dominio propio; al dominio propio, paciencia; a la paciencia, piedad; a la piedad, afecto fraternal; y al afecto fraternal, amor. Estamos estudiando esta cadena de virtudes. Ayer hablamos de que añadamos a la fe virtud. Hoy meditaremos en este llamado que nos hace la Escritura de añadir a la virtud el conocimiento. Ya vimos que el conocimiento no es solo un aprender intelectual, sino un sumergirse amoroso. El esfuerzo moral engendra una sensibilidad especial para percibir lo que Dios es y lo que quiere de nosotros. Mientras más nos esforzamos moralmente, más sensibles somos para discernir lo que es la voluntad de Dios y lo que no es. Podemos con mayor facilidad, conforme vamos avanzando en este esfuerzo moral, discernir lo que es correcto de lo incorrecto. Muchos, por el contrario, cuando llevan una vida laxa y se permite el pecado, sin ese esfuerzo por la vida correcta delante de Dios, poco a poco se empieza a perder esta sensibilidad y se empieza con un pecado, con otro, y cada vez se va agudizando, se va agravando de tal manera que el Espíritu Divino se contrista y terminamos por hacernos insensibles a la voz de Dios y terminamos pecando y ya no nos molesta, no nos incomoda. Tengamos cuidado, mis hermanos, porque el llamado que recibimos está dentro de este aspecto doctrinal que nosotros llamamos la santificación, donde el creyente tiene por urgencia, por primacía en su vida, el vivir agradando a su Señor. Dice también el apóstol San Pablo en Filipenses 1:9, que vuestra caridad aumente cada vez más en conocimiento perfecto y en sensibilidad. Obrando rectamente, aumenta siempre nuestro conocimiento. A la luz de Dios vemos en forma diversa las cosas que nos rodean, nuestro trabajo y los demás hombres. Cada cosa comienza a mirarse desde una perspectiva nueva en el conocimiento. Cuando el apóstol San Pablo decía en su en su carta a los Romanos, en el capítulo 12, nos llama a no amoldarnos a este mundo, sino a transformarnos mediante la renovación de nuestro entendimiento. Es a esto también a lo que está apuntando el apóstol
San Pedro, a la renovación del entendimiento. Y esto viene, mis hermanos, de un conocimiento que nos proporciona la palabra de Dios y que ilumina el Espíritu Divino en el corazón de cada persona, que así, con toda sinceridad, no se abandona al pecado, sino que lo resiste, lucha contra él y está buscando ser instruido moralmente. Así, entonces comienza un discernimiento nuevo de todas las cosas. Comenzamos a darnos cuenta que nuestros enemigos no son las personas, sino que nuestra lucha no es contra carne y sangre, sino contra huestes espirituales de maldad. Comenzamos a mirar el trabajo ya no como aquello en lo cual estamos gastando nuestro tiempo con un objetivo meramente materialista, sino solo como un medio por el cual Dios nos provee el pan de cada día y también como un medio para proveer un servicio y bendición a los demás. Miramos a las demás personas como nuestros prójimos, aquellos que necesitan conocer el amor de Dios. Y así cada suceso de la vida, cada situación, cada cosa que nos rodea se va reinterpretando a la luz de la palabra de Dios por la sensibilidad que se va desarrollando y ejercitando en nosotros mediante este conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Al conocimiento también se nos llama a añadirle templanza. Aquí dejamos esta parte de la virtud del conocimiento. Ya dijimos, entonces el creyente no puede ser conformista, sino ha de inquirir, ha de buscar, ha de investigar, ha de querer crecer cada día más. Y quiero cerrarlo diciendo que muchos de nosotros podemos tener una pantalla en nuestra casa, ¿verdad? En nuestro hogar muy grande, con un precio de 3,000, 4,000, 5,000, 6,000, 8,000, 9,000 pesos, no sé. Y tener un buen vehículo o tener alguna otra comodidad o aparato que nos proporcione confort o placer o gusto. Pero pocos creyentes han invertido más de 5,000 pesos, 10,000 pesos en comprarse un buen comentario bíblico, un buen diccionario bíblico, un atlas bíblico, una Biblia de estudio, etc. Si usted quiere añadir a la virtud del conocimiento, necesita también invertir en esta formación y en este conocimiento. Yo le invito a que pueda buscar cada uno de nosotros esas herramientas y recursos para enriquecer ese conocimiento que nos está urgiendo la palabra de Dios a través de esta segunda carta del apóstol San Pedro. Gracias a Dios, nuestra iglesia cuenta con una librería donde usted puede ir a buscar estos libros o encargarlo y seguramente los podrá tener para añadir a la virtud el conocimiento. Dios quiera que así sea en la vida de cada uno de nosotros, mis amados hermanos. Seamos muy responsables de añadir a la virtud el conocimiento, de no conformarnos con solo escuchar este devocional, con solo escuchar algún otro sermón en la red, sino investigar, leer y meditar para que a la virtud añadamos el conocimiento. También el apóstol San Pedro en su segunda carta nos dice que al conocimiento se debe añadir la templanza. Quien avanza por el camino del conocimiento aprende a dominarse cada vez más. Este también es otra verdad profunda y muy hermosa, mis hermanos, que debemos tomar en cuenta. Porque al añadir conocimiento, el creyente también ejercita ahora la templanza, porque sabe cuáles son los verdaderos bienes, de qué se trata en primer lugar, sabe sobre todo en cuántas cosas sin importancia gastamos nuestro tiempo. Y es que, mis hermanos, hay cosas que con el conocimiento que vamos adquiriendo empezamos a discernirlas y empezamos a tener esta templanza. Ya no gastamos tiempo en lugares, en cosas superfluas, que eso es lo que está consumiendo a nuestra humanidad. Poco tiempo para el diálogo entre esposos, poco tiempo
entre padres e hijos, poco tiempo para hablar sobre las cosas que inquietan, que por dentro están quemando el corazón de una persona, y mucho tiempo para las redes sociales, mucho tiempo para hablar sobre cosas muy superficiales, hasta discusiones y pleitos sobre temas intrascendentes, superfluos. Y yo he escuchado diálogos, tal vez usted lo ha escuchado, le ha pasado, o también lo hemos experimentado porque nos ha pasado, que de repente hemos discutido por cosas superfluas, banales, y hasta hemos tenido una desavenencia con nuestros seres amados, que pasado el tiempo lo meditamos y nos damos cuenta que ni siquiera valían la pena. Bueno, aquel que añade a la fe virtud, a la virtud conocimiento, y al conocimiento templanza, va adquiriendo, dense cuenta cómo se va madurando el carácter, va adquiriendo todos estos recursos y herramientas para dejar de estar discutiendo por cosas sin sentido o gastar su tiempo en cosas banales. El que se contiene, el que se domina en esa templanza, sabe también dominar sus pasiones y apetitos. Es señor de sí mismo. Esto es importante. Una vez más, el que añade a su virtud conocimiento y al conocimiento templanza, entonces va a gobernar todas sus pasiones y apetitos. Y esto es importante porque esto se interpreta como ser señor de uno mismo. Y creo que no hay cosa más hermosa y que hable mejor de un creyente que tenga dominio de sí mismo, de sus pasiones y apetitos, no dejarse gobernar por ellas, porque muchos de nosotros terminamos con remordimientos, con sentimientos de culpa por dejarnos dominar por nuestras pasiones y apetitos. También con estas acciones donde nosotros no tenemos dominio sobre estas cosas, lastimamos a los seres que amamos o no somos íntegros en darles tanto el tiempo como a veces los recursos que se tienen por haberlos gastado en pasiones y apetitos deshonestos, lo que el apóstol San Pablo llama concupiscencias de la carne. El creyente ya no está bajo el dominio de esas pasiones y apetitos, por eso estamos analizando la Escritura, meditándola, porque Dios, dice el apóstol San Pablo en segunda de Timoteo 1:7, que no nos ha dado un espíritu de cobardía, sino de poder, amor y dominio propio. Un fruto del Espíritu Divino en el corazón de cada creyente es el dominio propio. Esta virtud, mis hermanos, entonces, no es debilidad, sino fuerza contenida, porque nuestras tendencias y pasiones salen a flote fácilmente. Aprendemos a gobernar nuestra lengua, nuestras palabras, nuestras acciones. Aprendemos a gobernar nuestros apetitos y pasiones de tal manera que ya no nos gobiernan ellos. Y esto se menciona también, esta templanza se menciona junto a la justicia en Hechos 24:25. Recordemos la disertación que tuvo el apóstol San Pablo cuando fue entrevistado y tuvo su defensa ante Félix. Dice el verso 25, pero al disertar Pablo acerca de la justicia, del dominio propio y del juicio venidero, Félix se espantó y dijo, ahora vete, pero cuando tenga oportunidad te llamaré. Entonces nos damos cuenta que tanto el dominio propio va de la mano también con la justicia, porque es necesaria para poder cumplir la voluntad de Dios. La necesitan todos los que quieren alcanzar la santidad, esta templanza, este dominio propio. Todos los que queramos vivir en santidad la necesitamos. Mis hermanos, se dan cuenta cómo el Señor preparó todos estos recursos, todas estas herramientas para que el creyente no viva más bajo el dominio de su carne ni de sus pecados. Ahora nos damos cuenta el camino que tenemos que seguir para crecer en la madurez y llegar a la estatura de la plenitud del varón perfecto. El apóstol San Pablo nos habla de alcanzar esa estatura del varón perfecto en Efesios capítulo 4. Y también en Gálatas nos habla del fruto del Espíritu, y mucho de eso está aquí desarrollado en otra perspectiva, pero es lo mismo en esta carta del apóstol San Pedro.
Quiera Dios que al estar escuchando esto usted esté siendo iluminado en su entendimiento, el Espíritu de Dios nos esté guiando de la mano a saber ahora qué camino hemos de seguir, porque en esta cadena cada uno de los eslabones van unidos entre sí hasta formar una sola cadena que se vuelve sólida, indestructible, y que también es el recurso que el creyente tiene, porque esta cadena eslabonada le lleva a la madurez en Cristo y le une a su Señor de tal manera que puede vivir con ese gozo, esa paz y también en la santidad que Dios pide. A la fe añadamos virtud, a la virtud conocimiento y al conocimiento templanza o dominio propio. Que Dios les bendiga, mis amados hermanos, y que estas reflexiones bíblicas sirvan para tener un camino claro en nuestra vida diaria. Si el Señor lo permite, mañana continuamos con nuestras reflexiones.